Bueno, todo este terremoto político que estamos viviendo puede incidir en la situación económica que estamos atravesando. Para bien, para mal, agrega certidumbre, le quita. Vamos a ver qué opina al respecto. Un analista económico está con nosotros, Gabriel Camaño, economista del estudio Ledesma. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Gabriel, ¿cuál crees que puede ser el impacto de toda esta situación política que estamos atravesando? Me refiero claramente al tema Cristina Kirchner y su condena. A ver, en principio ayer el impacto en el mercado había sido positivo, digamos. El mercado venía esperando alguna noticia en este sentido. Ayer fue la confirmación. Ahora hay que ver cómo se desarrolla, digamos. Hoy hubo otras noticias a nivel externo y local y hoy ya el desempeño de los activos locales no fue tan bueno. Ayer, el día de la noticia, sí hubo subas fuertes de bonos y acciones. Hoy ya no. Hay que ver cómo evoluciona la cuestión política, cómo se reconfigura, digamos, el escenario político a partir de esto. Ahora hay un montón de hipótesis de si ella gana centralidad, pierde centralidad, pero creo que independientemente de eso, el primer impacto fue positivo. Ujú, Si me refiero, si nos referimos al impacto en mercados. ujú. Y hoy hubo una pequeña toma de ganancias respecto de... Más que toma de ganancias, hubo otros, o sea, pasó la noticia y hubo otras noticias, hubo una noticia bastante que tuvo impacto negativo, que tuvo que ver con ventas del Banco de Galicia por parte de NBC. A nivel externo, Estados Unidos, o sea, las acciones en Estados Unidos terminaron en baja también. Eh, Fue un día, hubo anuncios del gobierno del día anterior que todavía no terminan de concretarse, porque todavía no se ve que haya compras de reservas, entonces hubo otros factores que jugaron también. Puede ser que también haya bajado un poco la espuma con la noticia de Cristina, pero hubo más cosas, no es que solo estuvo lo de Cristina. Entiendo, entiendo. Y los anuncios de ayer del Banco Central y del ministro Caputo en un canal de streaming donde avisaron que, bueno, iban a subir los encajes para los fondos comunes de inversión, para los depósitos en cuentas remuneradas. ¿Todo esto cómo puede afectar en el contexto general, en los pequeños inversores? A ver, ahí hay dos señales que conviven al mismo tiempo. Una que es positiva, que tiene que ver con el gobierno diciendo, bueno, finalmente voy a acumular reservas, que era una de las cosas que se veía que estaba haciendo ruido de cara al futuro, digamos, sobre todo para lo que es la renta fija, para lo que son los bonos en dólares, y una entre comillas, negativa, que tiene que ver también el gobierno reconociendo, digamos, que lo que había dicho antes finalmente no se dio y ahora tiene que cambiar, digamos. Ujú. Están esas dos señales conviviendo al mismo tiempo. Yo creo que a la larga la que va a quedar es la positiva, pero en el corto plazo conviven las dos, digamos. Ujú. Mañana se va a conocer el índice de inflación del mes de mayo. Parece que la situación viene bien perfilada por el anticipo que es el índice de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podría impactar tener una inflación menor al 2%? A ver, se espera que el índice de mayo sea bueno, o sea, bueno, que perfore el 2%, que era uno de los objetivos que tuviera el gobierno. Hubo algunos factores que de hecho se ven en el índice, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, con estacionales cayendo, menos 3,6, cayendo mucho. La Ujú. núcleo de la ciudad seguía arriba del 2, 2,1. Eh, se espera que en mayo haya varios factores puntuales, más allá de estos estacionales, que jugaron a favor, como ser, por ejemplo, la baja del precio de las naftas, como ser que hubo pocos aumentos de regulados, y como ser el tema de que en mayo el gobierno y días futuros logró que el tipo de cambio bajara, digamos, si uno mira el exportador, que es el que va sobre todo en los alimentos, el que impacta sobre todo en alimentos respecto del promedio de abril, sobre todo de la segunda quincena de abril, y esos son factores que en junio, o al menos en el arranque de junio, ya no están.
De hecho, ahora a nivel externo tenemos el barril de petróleo está recuperándose, está subiendo por la situación del Medio Oriente, ya subió bastante, ya subió un par de ruedas, subió como 6, 7 dólares, con lo cual podría ser que esa baja de precio de nafta que vimos a principios de mayo, Se no sé si en revierta. junio, pero en julio podría revertirse, digamos. Ujú. Así que me parece que hubo un par de factores transitorios, no permanentes, que jugaron muy a favor de abril, De del mayo. dato de mayo, que hay que ver si se sostienen después. Junio podría estar tranquilamente arriba de mayo, de mayo. Podría volver a la zona de 2 o arriba de 2. Hay que verlo, hay que seguirlo. Me parece que lo de mayo tiene mucho de puntual y es como que no hay que sobregirarse. Ya le pasó al gobierno otras veces de juntar varios factores en un mes, lograr un objetivo desde el número, por ejemplo en enero, la última que me viene a la memoria, sobregirarse sobre ese dato de inflación y que después la cosa no termine siendo tan buena por eso. Así Bien. que prudente sería, sí. Todo indica que mayo da debajo de 2, la duda ahora es si se sostiene debajo de 2 o en junio volvemos a la zona de 2. Y eso Bueno, lo vamos a ver bien cuando veamos bien el dato y veamos qué pasó con la núcleo. La que más nos habla de eso, de la velocidad crucero a la que está avanzando la inflación, es la núcleo. el presidente fue muy enfático diciendo que a mediados del año que viene la inflación va a ser un dato del pasado. Ojalá, ojalá. Yo creo que es muy Optimista. optimista en sus declaraciones, digamos. A los países, llegado a estos niveles de inflación, les cuesta bastante más bajarla a partir de estos niveles. Es la historia de acá, pero bueno, se supone que el capitán del barco siempre tiene que ser optimista, ¿no? Ujú. El gobierno también ha dicho muchas cosas que después no se verifican, de nuevo, como que se sobregira. Pero bueno, lo importante es que las cosas vayan pasando, aunque no sea a la velocidad que a veces el gobierno dice. Me recuerdo que íbamos a abandonar el crawling cuando la inflación convergiera a 1 y la verdad es que lo tuvimos que abandonar antes, por ejemplo. Claro. O la última fue que no íbamos a comprar dólares hasta que no toque el piso de la banda del tipo de cambio y hoy estamos diciendo que eso no es necesario. Entonces, Ujú. me parece que hay que mirar más lo que hacen que lo que dicen y en cuanto a los resultados hay que tener una visión de plazo un De- poco más largo y ver que las cosas se van dando, no necesariamente a veces a la velocidad que nos dicen que se van a dar, pero aún así sigue siendo bueno. ¿Cuál es la actitud que vos ves en las empresas, clientes de tu estudio? ¿Están más motivadas a invertir, a reconvertirse, a arriesgar o todavía están con mucha precaución? A ver, hay un reconocimiento por las cosas buenas que se están haciendo y también hay un reconocimiento por cosas claves que faltan, que hay mucha expectativa para después de las elecciones, como es el tema, por ejemplo, laboral. O sea, todos entienden que parte de lo que vos decías, que hay que reconvertirse, que hay que readaptarse, pero para que eso se produzca hacen falta herramientas. Muchas de estas herramientas, algunas fueron llegando, otras no. La economía todavía está mal, no se abrió, digamos. Lo laboral todavía no se reformó. Hubo avances por el lado de las multas y de las tasas que se aplican en las sentencias de los juicios, pero no hubo avances desde el punto de vista de la legislación laboral. Entonces, hay mucha incertidumbre, no sé si la palabra es incertidumbre, expectativa. Sí, ¿Qué va a pasar con eso después de las elecciones? Porque es lo que las empresas consideran que es una de las herramientas indispensables para readaptarse, digamos, tener convenios colectivos y reglas laborales más flexibles, también tener una economía más abierta, también el tema de los impuestos, ver qué va a pasar con la reforma impositiva. Hay varias cosas que quedan para después de las elecciones que van a ser claves para que las empresas puedan readaptarse. de En el hecho mientras tanto no. hay mucho esfuerzo para continuar, digamos, empresas que han ido cediendo márgenes, empresas que buscan a veces sustituir proveedores por otros más baratos para seguir siendo competitivos, pero es más defensivo ese movimiento. Para pasar a la ofensiva lo que necesitan son herramientas que todavía no llegaron. Bien, bien. Bueno, y la última, el pequeño inversor hoy, ¿dónde refugia sus ahorros? ¿En el dólar, en el plazo fijo, en los fondos comunes, en acciones?
El pequeño inversor no sofisticado probablemente está mirando la tasa en pesos y alguno está pensando de que ahora puede acceder al dólar sin necesidad de recurrir al mercado negro, digamos, o a mercados paralelos, y después pensar cómo hacer para blanquear esos fondos. Bueno, ahora Y entonces parece fácil va directo. blanquear. Bueno, ahora no necesitas ir a comprar en el mercado negro, ahora puedes comprar en el oficial. A eso me refería. De hecho, en abril hubo mucho de eso, hubo mucha formación de activos externos. Claro, pero Eh, hubo el absurdo que el Blue estaba más barato que el sí, porque oficial o que el MEP. ahora todo eso ese flujo que estaba haciendo por esos mercados paralelos, algunos negros y otros no, ahora está yendo por el mercado oficial, digamos. Entonces esos mercados Sí, perdieron mucho volumen. Entonces, eso va a seguir pasando. Va a haber gente que al menos una parte de su flujo de ahorro lo va a seguir dolarizando y otra parte muy probablemente apueste a la tasa en pesos, viendo que el tipo de cambio dentro de todo en la banda viene relativamente estable. Vienen los aguinaldos, con los aguinaldos muchos aprovechan para ahorrar al menos una parte, veremos, pero uno tiende a pensar que parte de eso se va a dolarizar y parte de eso se va a dedicar a hacer tasa en pesos. El equity viene más pesado ya hace unas cuantas semanas y viene negativo desde el arranque del año, así que me parece que en realidad va hoy por lo que esos dos manda es o hacer carriles. tasa en pesos o dolarizar. Muchas gracias, Gabriel Camaño, por haber estado con nosotros. No hay nada, un abrazo. Hasta la próxima.